santo y bendito nombre. Se me ha sido encomendado traer el consejo de la palabra, hermanos, con la ayuda del Señor lo voy a desempeñar. Les pido, hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 7 al verso 8. Si ya todos lo tenemos, le damos lectura tal como está escrito. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y honrando su Santo Espíritu, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermanos. Siempre digo, Dios es bueno, su palabra es viva, eficaz. Hermanos, su palabra es veraz. O sea, es verdadera, no falla. No hay una variante, hermanos, de poder decir que la palabra del Señor va a fallar, sino que su palabra es fiel y verdadera, digna de ser recibida. Todos en algún momento, y creo que toda la vida, vamos a tener una petición delante de Dios, una oración que tengamos delante de nuestro Dios para que Dios pueda contestar. Y hay muchas oraciones que pasan muchos años, días, meses sin ser contestadas, pero eso no significa que Dios no escuche, sino que significa que todo obra conforme a la voluntad de Dios. Y quiero hablar en esta noche conforme al tema: Dios no se ha olvidado de ti. Porque aunque a veces, como dicen, la espera desespera, y tendemos muchas veces a dudar cuando la respuesta no llega. Pero el versículo 7 de Mateo 7 dice algo que a mí me impacta. Dice: pedid y se os dará. No dice pidan y tal vez Dios les da. No dice busquen y tal vez hallan. No dice toquen y tal vez se les abre, sino que hace una aclaración muy fuerte y dice: pidan y se les dará. Busquen y van a hallar. Llamen a la puerta y se les va a abrir. Entonces Dios está buscando a alguien que pida para Él poder darle. Está buscando a alguien que esté buscando una respuesta para que Dios pueda darle esa respuesta. Y estoy seguro de que Dios está en la manecilla de la puerta para que el que toque pueda abrirle la puerta de bendición. Y sucede algo en nuestras vidas que muchas veces pensamos: Dios, bueno, hoy es un día de oración, y pensamos a veces que Dios no va a responder nuestra petición, porque pensamos a veces que nuestra petición es muy difícil para Dios, porque muchas veces hacemos pequeño a nuestro Dios. Y como decía mi hermana Sonia en una ocasión, debemos de conocer quién es nuestro Dios. El Dios maravilloso, todopoderoso, que todas las mañanas despliega los cielos como cortinas, que es un Dios extraordinario, que aún nuestro
finito o nuestra mente finita no puede entender la grandeza del Dios Todopoderoso. Y por eso, como decía mi hermana, es importante conocer a quién servimos, a quién le pedimos, porque Él es claro en su palabra cuando habla en el Evangelio de Marcos 9:23, las palabras del mismo Jesucristo dijo: al que cree todo le es posible. ¿Y por qué al que cree todo le es posible? Porque no estamos creyendo en un Dios pequeño, estamos creyendo en un Dios todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. Por eso David decía claramente: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David especifica que no viene la ayuda de nosotros, nuestro socorro no viene de cualquier Dios, sino de aquel que hizo los cielos y la tierra. Un Dios maravilloso, extraordinario, que con tan solo saber que hizo las flores, a mí me impresiona, porque las flores son hermosas. Cuanto más el mundo y los que habitamos en él, nuestra humanidad, todo lo que Él ha creado es extraordinario. Y por eso Jesús dice en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible, porque no estamos creyendo en un Dios muerto, estamos creyendo en un Dios vivo, todopoderoso. Y en eso debemos de enfocarnos siempre. Por eso un ángel dice en Lucas 1:37, le dice a María: porque nada hay imposible para Dios. Nada. O sea, no importa lo que estemos pidiendo, que tan difícil pueda ser humanamente, para Dios no hay nada imposible. Y me gusta cuando Dios hace estas aclaraciones, porque no deja una pequeña abertura de duda, de decir probablemente Dios puede hacer esto o no lo puede hacer. Dios dice: nada hay imposible para mí. Y si nosotros creemos en ese Dios, tampoco va a haber nada imposible para nosotros. Es lo que nos trata de decir Marcos 9:23, que si creemos en Él, nada va a ser imposible. Todo lo que podamos imaginarnos que Dios puede hacer con nosotros, Dios lo puede hacer. Pero a veces entra esa duda en nuestra vida. Y como ha hablado nuestro pastor en algunas ocasiones, la duda es el obstáculo más grande que hay para Dios responder una petición. Nuestro pastor mencionaba hace poco el pasaje donde Jesús va a Nazaret, y Jesús, siendo el hombre con más unción que ha existido, que si no hizo más milagros o más señales y prodigios fue porque Él no quiso hacerlo. Pero el Espíritu de Dios estaba en Él, y Él era Dios, y que podía hacer lo que quizá aún lo que no imaginamos Él lo podía hacer. Pero llegó a esta ciudad llamada Nazaret y encontró incredulidad, y no pudo hacer milagros ahí. No porque Él no podía, sino que dice la Biblia, a causa de su incredulidad, de la incredulidad del pueblo. Entonces eso pasa, y dejaríamos de ser humanos para que no nos visite la duda. Dejaríamos de ser personas imperfectas, hermanos, si no nos visita la duda muchas veces. Y más cuando la petición tarda, o la respuesta tarda en ser enviada, hermanos. Hay veces que nuestra fe flaquea y dudamos muchas veces. Tal vez Dios no lo va a hacer, quizá Dios no esté interesado en hacerlo, y eso es lo que debemos de pensar siempre. Dios siempre está interesado en lo que nosotros le pedimos en oración. Decía alguien: si Dios no estuviera interesado en que nosotros oráramos, si Dios, no estuviera interesado en escucharnos, no nos pidiera en su palabra que oráramos. Y Él nos dice, 1
1 Tesalonicenses 5:16, si no me equivoco, orad sin cesar. Porque Él quiere que nosotros oremos, que le pidamos, que platiquemos con Él. Él está interesado en escucharnos y no como nosotros escuchamos a un amigo o a un hermano, que muchas veces escuchamos los problemas, pero a veces no tenemos la capacidad para dar fin a ese problema. A veces ponemos poco interés a los problemas, pero Dios no es así. Yo siempre digo, Dios no es como nosotros. Él es diferente a nosotros. Él no es humano. Él es Dios Todopoderoso, que se interesa por usted y por mí. Sabe que somos humanidad frágil, que con poco nos quebramos, que con poco lloramos muchas veces. Sabe lo que somos. Y Él está al pendiente nuestro, está interesado en resolver nuestros problemas, está interesado en sanarnos, está interesado en hacer un milagro en nuestras vidas. Por eso que Dios siempre va a invitarnos a que creamos que Él puede hacer las cosas. Y a veces llega ese vacío en nuestras vidas y pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y por eso el tema de esta noche, Dios no se ha olvidado de ti. Cuando nosotros pensamos eso es porque probablemente han pasado un tiempo y a veces nuestra fe flaquea y decimos, ya no voy a orar, voy a dejar de buscar. Como mi hermana Sonia cuenta su testimonio, tanto tiempo de petición por ella volver a tener un hijo, y se cansó un día y puso su petición en medio de la Biblia, como ella cuenta, para esperar esa respuesta. Y ahí es donde vemos nuestra humanidad muchas veces se resiente. Pensamos que Dios se ha olvidado, que Dios no va a hacer las cosas. Pero dice Eclesiastés 3 que para todo hay tiempo debajo del sol. Todo tiene su hora. Y no es que Dios se haya olvidado, sino que Dios tiene un tiempo para responder tu petición. Por eso quiero que vayamos un poco atrás en el Antiguo Testamento y vayamos a Génesis capítulo 8, versículo 1, donde habla de una historia muy conocida, que es la historia de Noé. Noé fue un hombre que le creyó a Dios y armó un arca que Dios le dijo que armara, que construyera un arca. Y al construir el arca, todos sabemos lo que pasó, vino el diluvio, duró 40 días, 40 noches el diluvio. Y cuando el diluvio hubo pasado, no bajó inmediatamente Noé del arca, sino que tuvo que esperar varios días. Según se dice, fueron algunos 370 días los que Noé estuvo dentro del arca, porque Noé tuvo que esperar a que las aguas bajaran. El diluvio duró un tiempo, luego esperó que las aguas bajaran y luego esperó a que Dios abriera la puerta, porque si ustedes se dan cuenta, en la historia de Noé, si la hemos leído, nos damos cuenta que Noé no cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Entonces el que la tenía que abrir era Dios. Y pasaron los días, Noé mandó un cuervo a ver si estaba por ahí seco algún lugar, luego la paloma, y al final, en Génesis 8:1, si no me equivoco, habla de algo y una frase que me impacta, a mí siempre me ha impactado. Dice, se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. Y eso a mí me impacta, porque digo, ¿acaso Dios se olvida de nosotros?
Y no es así. Aunque algunos podrían sacarle errores a Dios y decir, Dios se olvida porque un día dijo que se acordó de Noé. Y no es así, sino que Dios tiene un tiempo para todo. Un tiempo establecido, un tiempo para las cosas que van a suceder. Dios no le agarra todo de imprevisto. Dios no es alguien que hoy hace una cosa, mañana tal vez va a hacer lo otro, sino Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Tanto conmigo como contigo, Dios tiene un plan y un propósito. Y estando en esa situación, dice, se acordó Dios de Noé. ¿Y qué pasa? Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de Noé, es como cuando nosotros escribimos en una pegatina o en un papelito y lo pegamos en el refri. Y está ahí, lo vemos todos los días. Y ponemos el 7 de junio, que ya va a entrar el mes de junio, el 7 de junio voy a hacer tal cosa. Y está ahí. Todos los días vemos ese papelito, pero no hacemos nada porque no se ha llegado la hora. No se ha llegado la fecha para desempeñar lo que está en el papelito. Así es Dios. Dios siempre tiene presente nuestras peticiones. Siempre tiene presente las cosas que le hemos pedido. Escuche, hermano, a usted y a mí se me puede olvidar lo que le pidamos a Dios, pero a Dios no se le olvida lo que usted ha pedido. Dios todos los días pasa frente a su refri y se acuerda de la petición que usted ha hecho. Pero como no es el día, Dios no la contesta todavía. Porque Él hace las cosas a su perfecta voluntad. En el momento que sabe que no nos va a interferir en nuestra vida espiritual, entonces Él va a hacer las cosas. Y está ahí, en la refri de Dios, probablemente, para ilustrar. Esa pegatina, ese papelito está ahí. La petición de la chiquitita Diani, ahí está. O ponle tu nombre a esa petición, a ese papelito, ahí está la petición. Y Dios todos los días está pendiente de eso. Solamente que cuando llega el día de la petición, entonces Dios dice, hoy es el día. Y eso es lo que pasó con Noé. No que Dios se había olvidado de Noé, sino que Dios dijo, este es el día en que Noé debe salir del arca. A eso se refiere la Biblia cuando habla de que se acordó de Noé. No de que Dios se olvidó, porque entonces encontráramos un defecto en Dios, y Dios es perfecto, santo, santo y 3 veces santo, y no tiene defectos. Tantos teólogos buscan buscarle defectos, encontrarle defectos a Dios, pero Dios no tiene defectos. Lo que tenemos somos defectos tenemos nosotros que no entendemos de que Dios es perfecto. Y vivimos buscándole defectos a Dios, y los imperfectos somos nosotros. Entonces Dios es así. Tiene apuntadas todas nuestras peticiones, las tiene ahí para que cuando se llegue el día responderlas. No pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y veamos que Dios es tan maravilloso. Y leía Primera de Samuel y me daba cuenta que Dios se acordó de otra persona también, de una mujer llamada Ana, una mujer que también conocemos la historia. Lloró